Buenos, buenos días chicos, ¿cómo están? Este video es lo que fue la clase del miércoles 19 de abril, en el cual me olvidé de grabar, ya que fue por Zoom ese día. Y bueno, vamos a hacer una repetición de lo que fue la exposición del miércoles. Trabajamos lo que es el artículo de opinión. Ustedes en la plataforma tienen subido una bibliografía de las autoras Kaufman y Rodríguez que describen brevemente, lo hacen y utilizan un lenguaje muy sencillo, muy claro, pero no por eso deja de ser un lenguaje formal, lo que son las funciones del lenguaje y la clasificación en cuanto a la tipología de textos. Dentro de la tipología que ellas realizan y desarrollan lo que es el artículo de opinión. El artículo de opinión está considerado que forma parte de lo que son los textos periodísticos y como su nombre lo indica, un artículo es un texto que no es extenso, generalmente se caracteriza por mantener la extensión de 800 palabras. Hay excepciones en las que lleva un poco más, incluso hasta 2000, pero generalmente el artículo lleva 800 palabras, son escritos con el objetivo de ser publicados en un periódico. Ya bueno, hoy en día con la tecnología ya no lo encontramos en formato papel, pero también en lo que son los portales de web. Entonces, bueno, esto se debe a lo que es el avance tecnológico. El artículo de opinión puede estar en forma de columna, en forma de texto en un periódico o en un portal, y es esto que el nombre indica, es una opinión. Hay autores que manifiestan que la opinión es dada por científicos, por técnicos, por profesionales en determinadas áreas, ya sea filosofía, literatura, medicina, política, economía, etc. Mi opinión es que cualquiera, es decir, nosotros mismos podemos dar nuestra propia opinión, pero nuestra opinión, al igual que la que hagan los científicos o los entendidos en determinada temática, debe mantener una argumentación, un criterio y una coherencia, porque si bien es una opinión, estamos ante un texto con meramente características argumentativas. Por lo tanto, la opinión, la postura o la perspectiva que yo tenga sobre determinado tema de la actualidad o no, debe ser fundamentado con coherencia y con criterios lógicos. Les decía entonces, es un texto breve de 800 a 2000 palabras, es una opinión o una crítica o un llamado a la reflexión acerca de un tema actual. Generalmente trabajan estos temas novedosos propios de la actualidad, como por ejemplo, la suba del dólar. La suba del dólar, por supuesto que van a opinar respecto a ella los sabios o los conocedores del tema, los economistas, los políticos, pero también el común de la gente, ¿no? Porque si yo soy compradora o vendedora de dólares, por supuesto que puedo tener mi opinión acerca de la suba del dólar o de la compra, ¿no? La compra limitada, que es hasta $200. Bien, lo mismo pasa, por ejemplo, con cualquier otra temática, con la suba del dólar. Ustedes tienen el ejemplo en un Word, que es el uso de las redes sociales. Todos podemos tener nuestra propia opinión y la vamos a tener. Y podemos escribir un artículo también, la podemos tener como padres respecto al uso de los aparatos tecnológicos, el celular, la tablet, la computadora, la podemos tener como padres, la podemos tener como docentes, la podemos tener también como usuarios. Pensemos también en lo que fue la semana pasada, que fue un tema del momento, que era la amenaza ante la suspensión de el transporte urbano de colectivos, ¿no? Yo les comentaba a los chicos que estuvieron presentes que yo, como usuaria del colectivo y que me veo afectada, obviamente que puedo dar una opinión. No me parecería ético o coherente que una persona que no toma este medio de transporte opine al respecto.
Bueno, como usuaria yo puedo opinar en cómo me afecta, en cómo no me afecta, y que no solamente me afecta en el hecho de tomarlo, sino en lo laboral también, ¿no? Porque implica una ausencia del trabajo o una llegada tarde que después obviamente el resultado se verá en el descuento, en el presentismo, etcétera. Entonces, como usuaria del colectivo, como usuaria de aparatos tecnológicos o, por ejemplo, como usuaria de lo que es la compra y la venta del dólar, puedo opinar al respecto. Entonces, al momento de escribir un artículo de opinión, también debo tener en cuenta el tema del que voy a hablar y tengo que conocer del tema. Es decir, como usuaria del transporte colectivo, tengo que conocer el conflicto que existe entre las empresas y los choferes y también la de los usuarios, ¿no? El hecho de que no haya unidades que respondan a la demanda de las personas que utilizan este servicio. Entonces tengo que conocer la realidad de ambos, en este caso entonces, del usuario, del transporte, de los empresarios y de los choferes. De los transportes también porque hay colectivos que, convengamos que no están en las condiciones como para estar en la calle, ¿no? Bien, conociendo la temática, voy a empezar a escribir el artículo de opinión y voy a tener mi propia opinión. Mi propia opinión quiere decir que o estoy a favor del usuario, o estoy a favor del empresario, o estoy a favor de los choferes. Entonces, una vez delimitado esto, comienzo a escribir. Se aconseja siempre que el título sea lo último, ¿no? Porque es como que nosotros colocamos el título y bueno, esto ya el título condiciona lo que voy a escribir. Yo opino totalmente lo contrario. Si tenemos el título y empezamos a escribir, lo hacemos. Si no tenemos el título, escribimos y el título luego vendrá, ¿no? Por añadidura o para hacerle justicia al texto. Bien, comienzo a escribir mi opinión. El artículo de opinión, a diferencia de la reseña, que también, el ensayo, que también son opiniones y que utilizan muchas estrategias argumentativas, el artículo de opinión tiene la particularidad y la diferencia con otros tipos de textos que el artículo de opinión, apenas empiezo a escribir, en el primer párrafo, mi opinión ya tiene que estar explícita. Es decir, yo no puedo utilizar conectores, ¿no? En primer lugar o en primera instancia, en el presente texto desarrollaré o trabajaré o daré cuenta de mi opinión respecto, no. En el primer párrafo pongo mi opinión, lo que pienso, y cuanto más pueda llamar la atención del lector, mucho mejor, porque no nos olvidemos que es una argumentación, y en todo tipo de texto argumentativo, por ejemplo lo vemos en las publicidades, lo que necesito es atraer la atención del lector y obviamente convencerlo, persuadirlo, porque de eso se trata la argumentación. Entonces, el título breve, conciso y que logre captar la atención. Es decir, yo lo leo el título y querer leer ese texto, que es lo que está opinando al respecto. Entonces, en el primer párrafo ya manifiesto mi opinión respecto a esta temática. Luego va a cumplir con la estructura propia de cualquier tipo de texto, ¿no? Pero pensemos que, por ejemplo, en un narrativo ya hablamos de inicio, nudo, desenlace. En un tipo de texto académico, reseña, artículo de opinión, texto argumentativo, artículo de divulgación científica, ya hablamos de introducción, desarrollo y conclusión. Bien, la introducción la tiene, pero recuerden siempre, la introducción no lleva conectores de iniciación o de principio, sino que en el primer párrafo, la primera línea, mi opinión respecto al tema. Luego comienzo a desarrollar. En el desarrollo es cuando voy a utilizar las estrategias propias de la argumentación, como son la comparación, la metáfora, la ejemplificación, la pregunta retórica. ¿Puedo empezar o puedo colocar como título una pregunta retórica? Por supuesto que puedo hacerlo. La pregunta retórica, recuerden que son aquellas que no precisamente esperamos una respuesta de forma inmediata, sino que lo que nosotros esperamos es que el lector pueda reflexionar acerca de esa temática, de esa particularidad que estamos trabajando. Entonces voy a utilizar estas estrategias argumentativas. Puedo apelar a la sensibilidad y a los sentimientos del lector, por supuesto, porque es un texto argumentativo. La publicidad lo hace, el discurso político lo hace, los discursos que se dan de defensa o de acusación en los juicios también lo hacen. Es una de las estrategias más fuertes que tiene la argumentación. Yo
apelo a la sensibilidad. Si de pronto escribo un artículo de opinión respecto al cómo afecta el transporte, que es el colectivo, a los usuarios, y obviamente yo creo que más de la mitad de los paranaenses, y vamos a enojarnos obviamente con el empresario, con el chofer, porque a ver, como hoy les decía, están apelando a nuestra sensibilidad. No solamente nos vemos afectados, que bueno, en algunos trabajos se puede decir, bueno, no concurren al lugar de trabajo porque obviamente no pueden asistir porque no hay colectivo, pero hay otros lugares de trabajo en los que te exigen que te muevas en otro medio de transporte, como un remis o un taxi, y no todos están en condiciones de pagar esa cantidad de precio que requiere el remis o el taxi. Entonces, obviamente, ese artículo de opinión escrito en contra del empresario o del colectivo y va a afectar porque toca la sensibilidad de los sentimientos del lector, que en este caso es el usuario del transporte de colectivo. Todo esto lo puede utilizar, está permitido dentro de lo que son los artículos de opinión. Incluso hay textos que lo trabajan a esto. Por ejemplo, el del el uso de la tecnología. Cuando surgió la pandemia ya por el 2020, afectó muchísimo porque aquellas familias, aquellos chicos que no poseían los aparatos tecnológicos para poder tener las clases, obviamente se quedaron fuera del sistema. Y entonces un artículo de opinión escrito en contra de las clases que fueron impartidas por medio de Zoom, de Meet, y que no alcanzaron a aquellas familias, a aquellos estudiantes, obviamente va a apelar a la sensibilidad y a los sentimientos del lector. Entonces hablamos del título, que tiene que llamar la atención, lo mismo que todo el texto tiene que estar escrito de forma que el lector no deje de leer este artículo, este escrito. La extensión, que es de 800 a 2000 palabras, voy a utilizar, por más que sea breve, voy a utilizar ejemplificación a partir de estadísticas, de datos, de otras investigaciones que se han realizado. Por supuesto que lo voy a hacer porque esto es lo que le va a dar validez y peso a mi argumento. Lo mismo que voy a poner la opinión contraria, y lo voy a hacer obviamente porque esto me va a permitir contraponer las dos posturas, la mía con la contraria. Hay artículos de opinión que, si bien son, como les mencionaba hoy, económicos, políticos, científicos, profesionales, hay literarios también. El artículo de opinión, más allá de que sea un texto académico, hay ocasiones en las que pasaron a formar parte de la literatura y que hoy están dentro de lo que son los diseños curriculares de provincia. De provinciales de secundaria, perdón. Entonces, hablamos, por ejemplo, de Fernando Sabater, que empezó haciendo artículos de opinión respecto a la filosofía y hoy está dentro del diseño de la currícula escolar. Hablamos de Gabriel García Márquez, que él comenzó, de hecho toda su vida fue periodista, y cuando en sus inicios él lo que realizaba era opiniones también. Bueno, él en esa época lo hacía en forma de columnas, eran tiras periodísticas que salían, y bueno, siempre salía una parte, después salía la otra, pero siempre denunciando lo que es el gobierno, la política de su Colombia natal, ¿no? Y, por ejemplo, el ejemplo que tenemos más concreto es la publicación de su, fíjense, hoy en día es una novela y forma parte de la currícula, de Relato de un náufrago. Relato de un náufrago narra la historia, que fue un hecho verídico, pero cuando lo que es verdadero pasa a ser parte de una novela, de un cuento, ya pierde toda verosimilitud. Fue un barco que iba con marineros, pertenecía a la marina, y llevaba elementos de contrabando. Entonces había cocina, había heladera, había radios. El barco, por el peso, se hunde. Y se cree, en primer lugar, se cree que fallecen todos los tripulantes, todos los marineros. Entonces el gobierno obviamente no podía dar a conocer que esa embarcación llevaba elementos de contrabando, porque obviamente iba a ser un caos, ¿no?, para la política. Y
lanzan un comunicado en el cual dice que hubo una tormenta que hizo voltear la embarcación y bueno, todos los marineros habían fallecido, no habían sobrevivido nadie. A los meses llega la novedad de que hubo un tripulante que sí sobrevivió. Este tripulante sobrevivió porque se mantuvo aferrado a una tabla durante días en el mar, ¿no? Pudo sobrevivir a los tiburones, que eran el peligro, ¿no? Sobrevivió comiendo, primero había matado una gaviota, que la mató y la destripó y la comió cruda, después intentó matar un pez pero no pudo, después sobrevivió porque estuvo masticando el caucho de sus zapatos, hasta que finalmente llega a una isla en la cual lo retienen durante un tiempo y sobrevive porque obviamente le daban agua de coco, no le daban ningún alimento sólido. Imagínense que había pasado muchos meses sin comer. Cuando llega a oídos de Gabriel García Márquez como periodista de que había un sobreviviente de esta embarcación y que tenía una historia que contar que era totalmente contraria a la oficial, va hacia el hospital, la comienza a redactar y la comienza a escribir. La publica en tiras, como le decía hoy, en columnas y, bueno, cuando esto se da a conocer, el gobierno obviamente va en contra de la... Metafóricamente pide la cabeza de Gabriel García Márquez, que tuvo que irse del lugar para poder ser un escritor, porque si no, nunca iba a poder ser nada. Y el tripulante, el que sobrevivió, si bien se mantuvo durante un tiempo porque hizo publicidades, por ejemplo, los zapatos que él tenía puesto hicieron publicidades porque él había, que decían, son tan resistentes estos zapatos que él quiso comerlos y no pudo. Después era que el reloj, él pudo saber cuánto tiempo estuvo a la deriva porque el reloj nunca se dañó, así que bueno, hacía publicidad con el reloj. Pero una vez que ese momento de fama pasó y que el hombre, el tripulante, nunca más pudo volver a trabajar. Incluso murió olvidado y trabajando, vendiendo, no sé, bueno, la novela dice vendiendo baratijas, habrá vendido, se me ocurre billutería o cualquier otra cosa, pero murió en el olvido y murió en la absoluta pobreza. Sí, Gabriel García Márquez estuvo perseguido, sufrió muchísimo, sin embargo, con los años pudo llegar a ser Gabriel García Márquez. Bueno, esto que publicaba él eran artículos de opinión que luego se recopilaron, se publicaron y formaron a ser parte de una novela. Lo mismo pasa, pero son casos excepcionales. Lo mismo pasó, en España, siglo XIX, 1800 aproximadamente, o segunda etapa de 1800, con Mariano José de Larra, que también que también fue un periodista como Gabriel García Márquez, y que él publicaba, ustedes lo tienen subido al artículo, ese artículo es exquisito, chicos, es precioso, en el sentido de que fíjense en que pasaron 2 siglos y es tan actual. Yo le decía a los chicos la otra vez, cuando yo lo leía en la facultad, estamos hablando hace años, yo me acuerdo que automáticamente pensé el Diosper. Se titula Vuelva usted mañana. Vuelva usted mañana empieza también siendo una crítica, una denuncia, porque Mariano José de Larra publicaba en lo que era el periódico El Satiricón del Día, fíjense en el nombre, ¿no? El Satiricón del Día, publicaba bajo otro seudónimo, porque también en esta España que estaba en época de guerra, era terrible haber publicado con el propio nombre y semejante denuncia. Bueno, usted mañana narra de un hombre que llega a España, que proviene de otro lugar, llega a España porque está buscando un genealogista para hacer unos trámites familiares. El genealogista, él ya lo contactó, ya le pasaron los datos y se tiene que encargar de armar o de averiguar una especie de árbol genealógico, de su árbol familiar. ¿Qué sucede? Bueno, él va, se instala y se encuentra con Mariano José de Larra, que obviamente está bajo el nombre de otra persona, y le dice, me voy a instalar acá
en Madrid durante 15 días. Ya tengo, ya reservé una habitación, durante 15 días me instalo acá, el genealogista me hace el trabajo que necesito, después vuelvo a mi país y bueno, me encargo de los trámites. Cuando el Mariano José de Larra escucha, él piensa que es una barbaridad, dice 15 días va a estar acá y en 15 días él piensa que le van a hacer el papel. Fíjense, estamos hablando de 2 siglos atrás. El caso que pasan meses, y él va un día a la casa del genealogista y lo atiende, un día lo atiende una empleada doméstica y le dice, no, el doctor está descansando, está haciendo una siesta, vuelva usted mañana. Al otro día va, lo atiende otra persona, no, el doctor salió a hacer una diligencia, vuelva usted mañana. Al otro día va, sale otra persona y dice, no, el doctor hoy está almorzando, no quiere ser molestado, vuelva usted mañana. Y así sucesivamente. Entonces pasan los meses y todo el día es el vuelo a usted mañana. Cuestión que el hombre se le vence el tiempo que tiene que estar en Madrid y debe retornar a su país. Y se va enojado con la burocracia diciendo que se fue, pasó meses y meses en ese lugar y no consiguió que el genealogista le hiciera el trabajo. Obviamente esto es una denuncia muy fuerte para la época, para la sociedad. Entonces, por lo tanto, les repito, Mariano José de Larra necesitaba escribir bajo otro seudónimo. Cuando cambia el gobierno, él ya cambia y comienza a firmar bajo su propio nombre. Pero esto que ustedes lo tienen, que son 15 hojas en el PDF, si no me equivoco, empezó también siendo un artículo de opinión, eran críticas, era denuncia. Lo que pasa es que después obviamente se le dio una estructura mucho más literaria y hoy en día forma parte de lo que es la currícula escolar. Fíjense que si bien esta es otra cosa con la que yo también, pero esta es mi opinión, chicos, con la que yo también disiento mucho, que es que el artículo de opinión es totalmente novedoso. No, a ver, yo puedo, en esto yo disiento eso, yo puedo trabajar con alguna temática que haya pasado, que no sea tan novedosa, la puedo traer a la realidad y relacionarla con otras, sí, por supuesto que puedo hacerlo. Pueden pasar los años, como en el caso del Vuelva usted mañana, incluso también con Relato de un náufrago. Fíjense en cuántas cosas el gobierno debe estar tapando con discursos oficiales, con otras versiones, para no dar la real, obviamente, porque sería un caos todo. Entonces, estos artículos de opinión son perdurables en el tiempo y para mí sí, totalmente, perduran en el tiempo. Sin embargo, como les decía hoy, necesito tener fundamentos para poder dar una opinión y que sea totalmente válida. Y fíjense también en que siempre tenemos esto de, por más que digan que esto de ganar o perder un argumento se da mucho en lo que son los juicios, siempre tenemos que pensar, ¿no?, que la persona piense como nosotros. No se lo vamos a imponer, no se lo vamos a imponer de ninguna manera. Le vamos a aclarar o le vamos a mostrar nuestra perspectiva para que piense como nosotros y lo vamos a hacer a través de ejemplos, a través de las estadísticas, de la investigación. Repito, si bien son textos breves en los cuales no hay margen para colocar una investigación o entrar en detalle, sí puedo colocar una o puedo nombrarla. Entonces el lector, si está interesado, luego va a recurrir a esa otra fuente. La conclusión siempre en todo tipo de texto es: retomo brevemente, pero muy brevemente, lo que comencé diciendo y le doy un final o no. Si lo dejo abierto para que el debate se continúe. Es un lenguaje académico, formal, por más que sea una opinión propia. Entonces acuérdense que siempre voy a utilizar la tercera persona. Más allá de que apelo a mi sensibilidad, a mis emociones como las del lector, tercera persona, generalmente yo utilizo mucho lo que es el plural o el impersonal. Eso en cuanto al artículo de opinión. No tienen actividad para realizar, es decir, no hay una tarea, lo único que les pido es que lean la que tienen en el Word. Yo les hice primero como una definición muy cortita, muy breve de lo que es el artículo de opinión, de la estructura, de la extensión, que ya lo hablamos del título, y un detalle que me estaba olvidando: en estos casos
siempre se firma con el nombre de nosotros. Es decir, el artículo de opinión lleva mi nombre, Natalia Cornejo. Voy a hacer un artículo explicando o debatiendo, que yo cuando hablo de criticar en términos de debate sobre el transporte urbano y colectivo. Bueno, voy a firmar por Natalia Cornejo. Lleva mi nombre y mi apellido. Se van a publicar siempre que supongamos que nosotros pertenecemos a una firma periódica, ¿no? Al Diario 1, al Diario Diario o cualquier otra. El artículo de opinión no tiene que coincidir, no tiene por qué coincidir con la ideología que tenga el periódico. Si no, como yo siempre digo, no es por ahí, ¿no? El periódico tiene que darnos la libertad como periodistas, como columnistas, de poder opinar y dar nuestro propio punto de vista. Entonces, retomo. No tienen actividad, tarea para realizar. Lo único que les pido es que lean de Kaufman y Rodríguez la definición que dan sobre artículo de opinión, que es muy breve, es muy simple, es muy sencilla. Es el Word que yo les compartí, que de algún modo resume todo esto, que es en cuanto al título, a la extensión, a la firma, a las estrategias argumentativas, y que lean la opinión de lo que son el uso de las redes sociales. Obviamente ustedes pueden tener su propia opinión o no la pueden, o pueden disentir o no en cuanto a esta opinión. Y después es criterio de ustedes si quieren leer el artículo de Larra, que es Vuelva usted mañana. Si lo quieren leer, yo se los recomiendo porque es muy lindo, es muy bello, en el sentido, ¿no? Estamos hablando en términos literarios y se puede relacionar con tantas cosas hoy en día. Yo pensaba en esa época, les decía hoy, yo pensaba por ejemplo en el IOSPER, para los que padecemos lo que es esa mutual. Pienso también en, porque tengo amigas que están atravesando un cáncer y que los turnos en el hospital para una quimio son de acá a 3 o 4 meses y son situaciones terribles, porque en este caso la enfermedad no espera, ¿no? Bueno, esto es en lo que respecta al artículo de opinión, así que lo único que deben hacer es leer y tener o formar una opinión propia acerca del uso de las redes sociales. También pueden ir consultando otros artículos de opinión si no han visto, en lo que son, bueno, quienes pueden acceder a lo que es el Diario 1 o el diario en formato papel o en los portales web, porque el Diario 1 al menos tiene el portal y salen todo lo que es la parte de opiniones, la sección de opiniones, los columnistas, ¿no? Así que, bueno, espero que haya quedado claro y si hay dudas me escriben. Les deseo un buen fin de semana y nos estamos viendo el miércoles por Zoom.